Seguimos esta noche en Minuto Uno marcando el pulso de la realidad. Como nadie te lo cuenta, como nadie te lo muestra, diariamente aquí en este programa y donde ya hemos estado hablando de la causa de los cuadernos, analizando con el doctor Roberto Carles el actual momento de la justicia, pero hoy se conoció otra decisión judicial. Desde hace varios meses el fiscal federal Gerardo Policita venía trabajando en un expediente que ya es muy grande, el denominado Correo Gate. Con ese hashtag nos podés acompañar. ¿Por qué? El año 2016 saltó a la luz lo que sería un escándalo, el primer gran escándalo del gobierno de Mauricio Macri. Mostraba que ni bien había asumido el gobierno de Mauricio Macri, había puesto a varios de sus funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y de otros eslabones del Estado a ver cómo le podía solucionar el Estado al correo de su familia, de la familia presidencial, la deuda histórica que hoy asciende a 70.000 millones de pesos, que la familia Macri le debe al Estado 70.000 millones. El presidente puso a sus funcionarios a ver cómo podían sacar alguna ventajita, cómo podían reducirle ese monto, cómo podían desde el Estado solucionarle a su familia la deuda histórica que tenían con el Estado. En el año 2016, a través de un fallo excelente, de un dictamen excelente de la fiscal Boquín, se dio a conocer públicamente las maniobras que un grupo de funcionarios del gobierno de Macri estaban haciendo para que el Estado se autocondone la deuda que la familia presidencial tenía con el Estado. Y en ese momento fue tal el escándalo que estalló que el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa dijo lo siguiente. Donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda que yo vengo a trabajar por ustedes, que ese es mi único objetivo, y que otras personas, a las cuales yo no conozco, se ocupan de mis cosas. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. Empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos de 14 años sin solución. Claro, insólitamente cuando estalló el escándalo, que salió a la luz que se querían autocondonar la deuda de 70.000 millones, el presidente intentaba que todo vuelva a foja cero. Obviamente eso no ocurrió. La justicia, gracias al trabajo de la fiscal Boquín, siguió avanzando. El gobierno puso muchísimos obstáculos. Desplazó a un fiscal, al fiscal Sony, intentó desplazar a la fiscal Boquín en más de una oportunidad. No pudo. El gobierno echó a su procurador, una persona excelente como el doctor Carlos Balbín, porque iba a hacer un dictamen contrario a lo que Aguad y otros funcionarios habían hecho, funcional a la familia Macri. El gobierno lo echó al doctor Carlos Balbín. Y esto fue creciendo y hoy el fiscal federal Gerardo Policita pidió que el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, que fue secretario de Comunicaciones, el autor de todas las medidas, vaya a declaración indagatoria. Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, ex encargado de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Jaime Rovirosa, presidente del Correo Argentino, y Leonardo Kleidermacher, asesor letrado del Correo. De todos ellos pide el fiscal de Gerardo Policita que vayan a una declaración indagatoria. ¿De qué lo acusa
el fiscal, por ejemplo, a Oscar Aguad. El acuerdo que pactaron los imputados resultó ser abusivo y perjudicial para el Estado y tuvo como único objetivo privilegiar las pretensiones de pago del Correo Argentino Sociedad Anónima. Mire, el fiscal Policita lo dice con todas las letras. Es importantísimo lo que dice el fiscal Policita. El acuerdo que pactaron los imputados resultó ser abusivo y perjudicial para el Estado y tuvo como único objetivo privilegiar las pretensiones de pago de Correo Argentino Sociedad Anónima, es decir, beneficiarse. La familia presidencial quería beneficiarse del Estado argentino. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri, uno de los integrantes del clan Macri, era ahora el presidente de la nación. Y habrá pensado Mauricio Macri, yo como presidente puedo hacer lo que quiero y ordeno que se autocondone la deuda que el Estado tiene con mi familia. Una quita, 70.000 millones. Hoy, reitero, importantísimo lo que dijo. Además, mire lo que dice el fiscal. Aguad omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios e impartió instrucciones en base a las cuales se alcanzó el acuerdo en dicho proceso. Aguad terminó por obligar. Es durísimo el fallo del fiscal, a ver si tenemos consideración. Es durísimo el fallo del fiscal Policita contra Oscar Aguad. Aguad terminó por obligar a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito con el interés de beneficiar a la empresa involucrada. Las condiciones pactadas de ninguna manera cristalizaron el esfuerzo de la prolongada espera, ni estuvieron siquiera cerca de significar para el Estado la celebración de un acuerdo de pago razonable. Recordemos, en el intermedio le voy a pedir auxilio a Darío, el papelón que hizo Oscar Aguad. Cuando sale a la luz las negociaciones que él, como muy bien dice el fiscal, le ordenó a sus subordinados mantener, Oscar negó públicamente, como hace siempre este ineficiente funcionario que ahora está a cargo del Ministerio de Defensa y que ha conducido en forma bochornosa toda la operación del Ara San Juan. Cuando estalla el escándalo, Aguad negó todo. Y se sabía, porque la propia fiscal lo dijo, que habían mantenido reuniones en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada, en la sede de la Secretaría de Comunicaciones. Después lo desmiente el propio jefe de gabinete en una reunión en la Cámara de Diputados, donde le preguntan y dice, sí, el presidente Macri estaba al tanto de todas las negociaciones. Porque cuando estalla el escándalo, Aguad negaba todo. Dijo, no, Macri no estaba al tanto. Lo desmiente el propio jefe de gabinete. Dice, sí, el presidente estaba al tanto de todas las negociaciones. Por eso en algún momento puede llegar a rozar la figura del presidente. Pero el fallo de hoy, el dictamen de hoy del fiscal Policita es durísimo respecto a la conducta de Aguad, que dice actuó con negligencia en contra de los intereses del Estado. Darío, ¿quién resuelve ahora este pedido del fiscal? Ahora se entiende, Gustavo, la tardanza del doctor Gerardo Policita, porque es contundente el dictamen que le elevó al juez Ariel Lijo, que es el que tiene que resolver el llamado a indagatoria. ¿Qué es una indagatoria? Es un estado de sospecha de que alguien es autor de un delito. Bueno, con este dictamen va a ser muy difícil que Ariel Lijo pueda postergar, proponer nuevas medidas, porque está todo muy claro. ¿Y dónde está claro? En el expediente comercial que tiene Gabriela Boquín, que ya lo dijo hace tiempo, había que probar pieza por pieza. Y respecto de la mentira de Oscar Aguad, vos debes recordar, Gustavo, que acá vino Ari Lijalak, el colega que demostró realmente este caso cuando nadie hablaba, que lo que se dijo
fue que había recibido Aguad instrucciones del presidente Mauricio Macri para iniciar la negociación, algo que Aguad negó y que estaba en el expediente comercial firmado por él mismo. Es decir, él en un escrito que salió publicado decía, recibí instrucciones de Mauricio Macri para poder negociar con la gente de Correo. ¿Cuál fue el problema, Gustavo? Es que Macri es el Correo es Macri. Nadie pensó que iba a ser presidente de la Nación. Debieron haber arreglado este problema antes de que se presenten elecciones. Una vez que se presentó elecciones, Macri también fue un problema y Oscar Aguad fue el nexo para tratar de arreglar esto en perjuicio del Estado argentino. Por eso se llama fraude en perjuicio de la administración pública y el Estado somos todos. El Estado somos nosotros, ¿no? Bien, vamos a repasar a ver todas las actuaciones de Aguad y cómo se fueron desarrollando los tejes y manejes en torno a este escándalo que roza a la administración Macri, el Correo Gay. Acá no hay motivos para pensar que tendría que participar la Oficina Anticorrupción, que tiene que opinar en otros casos. Hay una deuda del Grupo Macri o de la empresa Correos Argentina con el Estado consolidada y verificada en una quiebra, en un proceso de concurso. Y hay una pretensión, o varias pretensiones, en varios juicios, pretensiones, los juicios hay que ganarlos, el Correo Argentino contra el Estado. Porque acá se puede dar esa situación de inequidad de la cual a uno se le actualizan las deudas y al otro no. La sociedad Correo Argentino, que fue creada para explotar la concesión del correo, no tiene bienes. Y lo único que nosotros podemos ejecutar es los bienes que tiene la sociedad. La resolución del presidente es que él no quiere que haya ninguna duda de que no hay una opinión política ni personal, ni de él ni del gobierno en esto, sino que hay una discusión técnico-judicial que deberá ser, en todo caso, refrendada por la Auditoría General de la Nación para que no quede ninguna duda al respecto. Bueno, y vamos a recordar la última oferta que en julio de este año hicieron los representantes del Correo al Estado, es decir, Macri a Macri. Vamos a recordarla. La empresa hizo dos ofertas, en el 2014 y una en el 2016. La última consistía en el pago en 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín había calificado ese ofrecimiento de abusivo, el mismo término que usa el fiscal Gerardo Policita. En julio, la empresa repitió la misma oferta que había desatado el escándalo. La empresa de los Macri ahora ofrece cancelar las dos primeras cuotas en un único pago de 5.924.007 pesos a los 30 días de firmado el acuerdo. Para el Correo esto mejoraría la oferta porque adelantaría los tiempos. Como pago adicional, la empresa de los Macri propone calcular intereses según la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué monto? 1.784 millones de pesos. Y además pone condiciones, ojo, pone condiciones Macri a Macri. Una quita del 30% sobre el capital y los intereses. Una deducción que no había estado presente en las propuestas anteriores. El pago solo se haría si el Correo recibe una indemnización del Estado por los bienes que la empresa reclamó tras la estatización del servicio en el 2003. Fernando, a ver. Hay una propuesta más, la que propuso cancelar toda la deuda con la entrega de una propiedad, un edificio en Monte Grande, que después descubrimos era del Correo Argentino, era del Correo Nacional. Intentó hacer una maniobra de tasar esa propiedad en 1.000 millones de pesos. Una cosa insólita, la propiedad que estaba tasada en 43 millones de pesos, en poco tiempo la retasaron en 1.000 millones para netear. Y ahí cuando hice el pago de los intereses, la propuesta del Correo Argentino, de los Macris, es que la deuda del Correo con el Estado se calcule a la tasa pasiva y la deuda del Estado argentino con la empresa de los Macri a la tasa activa. Es decir, querían cobrar más intereses de lo que estaban dispuestos a pagar.
por todos lados era un negociado, Gustavo. Gustavo, déjame recordar que fue denunciada Laura Alonso por la diputada Graciela Camaño respecto de que había exculpado a Mauricio Macri del tema de las actuaciones administrativas. Esta denuncia recayó en María Romilda Servín de Cubría, la fiscal Paloma Echea, y en realidad Laura Alonso, que ya lo dijo, está enamorada de Mauricio Macri, dijo no, Mauricio Macri no tiene nada que ver. Bueno, habrá que ver en el futuro, una vez que declare Aguad a todos los imputados, qué responsabilidad puede tener Mauricio Macri en torno a este dictamen de Laura Alonso, que obviamente se adelantó a Gerardo Policita, ¿no? Bien, está el diputado nacional Leopoldo Moró, está el doctor Daniel Igolnikov, que es abogado denunciante, también el doctor Eduardo Barcesat. Ahora vamos a seguir hablando de la causa de las fotocopias. Leopoldo, ¿qué primer análisis realizás de esto? Duro el fiscal con Aguad porque le dice hizo un uso abusivo y en desmedro del propio Estado. A ver, estando ellos presentes yo no voy a hacer un análisis jurídico No, porque pero sí me excede. Pero sí político. Pero ¿no? sí político. Creo que esto explica por qué la desesperación del macrismo de controlar el Consejo de la Magistratura, colocar jueces y fundamentalmente en una instancia superior, en las cámaras, jueces que le respondan, los mismos que han llevado adelante ahora la confirmación absurda de este procesamiento a Cristina Kirchner, que están designados a dedo, no llegaron allí por concurso. ¿Por qué? Porque necesitan no solamente gente dispuesta a perseguir, sino también gente dispuesta a garantizar la impunidad. Ellos saben que estas cosas se le vienen encima, esto es lo más, digamos, avanzado de las causas que tiene el macrismo, es tal vez lo más descarado, pero no es lo único que se le viene encima. Entonces me parece que esto está confirmando por qué la existencia alrededor del presidente de una mesa judicial. Esto nunca ocurrió en democracia, una cosa increíble. Además es increíble que te la cuenten los diarios, nadie interviene, ningún fiscal hace ninguna investigación, se sientan ahí, deciden a quién ponen a dedo, a quién sacan. También explica la desesperación que los ganó cuando no obtuvieron en el Consejo de la Magistratura la mayoría especial, tanto para remover jueces como para designar jueces. Porque hay un sistema que ellos saben que más temprano que tarde, un sistema de saqueo, ¿no? Que más temprano que tarde va a llegar a las instancias judiciales. Entonces están buscando cómo cubrirse de eso. Además, reitero, de poner jueces adictos para que lleven adelante una persecución, como en el caso de Cristina, con un fallo que es, yo sé que no es el motivo de la charla, pero me parece que es importante agregarlo, ¿no? Con un fallo que es absolutamente arbitrario, porque, por ejemplo, omite que sí había una asociación ilícita, que es la de la Cámara de la Construcción, que viene funcionando desde tiempos inmemoriales. Todos los gobiernos convivieron con esa asociación ilícita. Y resulta que los que integran verdaderamente la asociación ilícita, que además son confesos, dicen sí, nos reuníamos para repartir la obra pública, determinar el monto de lo que íbamos a pagar de coima, etcétera, todos esos quedan exculpados, o en todo caso los lleva a la cátedra. Y los que no integraban la asociación ilícita, y menos en su condición de jefa como Cristina, queda inculpada. Todo es el reino del revés. Totalmente. Doctor Igolnikov, usted fue denunciante. ¿Qué más puede aportar a lo que ya está diciendo el fiscal Policita en esto, ¿no? Sobre Aguad. Claro, realmente diría que muy poco, salvo dos aspectos. El primero es que siento que al final teníamos razón en denunciar, porque había que investigar el hecho. Y prefiero, no porque no se pueda conversar, pero vamos a las cosas para mí concretas. Leo parte del dictamen, 2 renglones. Corrido un nuevo traslado, en el mismo acto el doctor Mocoroa manifestó que toda vez que la nueva propuesta hecha por la concursada, o sea, el correo, se ajustaba a las instrucciones impartidas oportunamente por el entonces ministro Oscar Aguad, se prestaba nuestra conformidad a la misma. O sea, lo que propone el correo es lo que habría dicho Aguad. Es decir, que Aguad, en vez de actuar como un funcionario del Estado, actuaba casi como un funcionario del correo. Pero cuando se lee la Biblia dice la letra de la ley, eso está acá, el dictamen. Y después de eso, que para mí es lo que
cierra el caso, una manifestación pública de febrero del 2017 del presidente de la Nación. Pasaron el video ustedes. Sí. Si me equivoco, doy un paso atrás y me corrijo. Bingo. Uno dice lo que quiere el deudor para disminuirle. El otro dice que, el otro es el señor presidente de la Nación, dice, si hago algo mal, me corrijo. O sea, hay algo que está mal hecho, reconocido por el presidente. Entonces... Que es un delito. Claro, pero voy a un tema en el medio. En el medio, y en la declaración está, Macri dice que algo de esto sabía, cuando Aguad decía que Macri no sabía nada. Entonces, no, y el propio jefe de gabinete lo dijo ante los diputados. Claro, pero el tema es este. ¿Quién lo condena a Aguad? ¿Policita o las declaraciones del gobierno? El gobierno, el propio jefe de gabinete. O sea, esto hago una diferencia. En un caso reciente, una denunciada dice, pasó algo en una habitación. Imposible probar que estaban en la habitación. El denunciado dice, estuvimos juntos en la habitación. Ya está. No sabemos qué pasó. Pero la presunción va para un... Ahora, ¿quién le echa el fardo a Aguad? ¿El denunciante? No. O sí, no importa. Policita saca la conclusión. Pero antes que todos, después de mi denuncia y antes de Policita, el presidente dice, si hay algo que está mal hecho, me equivoco, lo corrijo y foja cero. Lo que pasa es que jurídicamente el foja cero no es tal, no está, porque algo se hizo, pero además algo acá, se trató de hacer. Como bien usted marca, el fiscal, como antes había hecho la fiscal Boquín, está ratificando que los funcionarios actuaron a favor de la empresa Correo, a favor de Mauricio Macri. Está claro. Doctor Barcesate, quería decir algo. Algunas observaciones. La primera es que el presidente parece no advertir que la Constitución le veda tomar injerencia en causas en trámite, y mucho más es una causa propia, ¿no? Entonces, esto de decir lo mandamos a foja cero es como ponerse por encima del Poder Judicial de la Nación. Y lo que extraña es que el Poder Judicial no tenga una reacción condigna a una manifestación tan poco afortunada como esta. Yo aguardo que el fiscal Policita cite a declaración indagatoria a quien ha dicho, dimos instrucción de mandar a foja cero. La segunda observación. Evidentemente se quieren amparar para obtener el mayor beneficio posible en que el Correo no tendría bienes. Ahora, yo digo, fundamentalmente hablándole a los integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, que es quien tiene el tema, que están un poquito demorados en aplicar la doctrina del precedente Swiss-Deltec, ¿no? Si una de las empresas del grupo está floja de bienes, entonces que responda el conjunto que indudablemente integra, que es SOCMA. De modo que lo correcto sería extender el auto declarativo de quiebra a las empresas del grupo SOCMA. Recordemos que ese fallo muy señero que dictó el juez Salvador María Lozada fue confirmado por la Cámara y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que es una doctrina vigente e imperativa para los tribunales. Pero además, a ver, el gobierno lo hizo con este medio. Acá mandó porque por una deuda que este medio quería pagar y que la AFIP y el gobierno por motivos políticos no dejó que paguen. ¿Y cómo le perdona al Correo todavía una deuda de 70.000 millones de pesos? Leopoldo va a seguir muy cerca el tema. Mira, Gustavo, si nos ponemos a enumerar todas las arbitrariedades que ha habido en estos 3 años, no alcanza este programa y una semana más estaríamos conversando acá. Vuelvo. En el caso de este procesamiento absurdo, dejan afuera de la categoría de asociación ilícita al primo del presidente, sí, obviamente el primero, Arroyo, descontado, etcétera, 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 y lo dejan adentro de la asociación ilícita a Ferreira, que es el único empresario que dijo, sí, yo aporté para la campaña electoral. Queda dentro de la asociación ilícita. Y los tipos que se sentaban en la Cámara de la Construcción, insisto, y acordaban quién se llevaba la obra y quién iba a pagarle, no sé si a Lópezito o a quién, una coima, eso quedaron afuera. Digo para agarrarlo más fresco,
Pero las arbitrariedades son de todo tipo. Igual, Leopoldo, no quiero ser abogado del diablo, lo que no hay acá es una asociación ilícita. Ese es el problema. Bueno, lo que pasa al instalarlo, ponen unos afuera y otros adentro. Exactamente. Esa es la historia, ¿no? Pero si en todo caso la hubiera, es la de la Cámara de la Construcción. Exactamente. Que Pero viene además, funcionando, reitero, con todos los gobiernos, como asociación que ilícita. no tiene funcionarios públicos. Acá y en distintos lugares del mundo. Pero, digo, todo es arbitrariedad. Lo que se hizo con los dueños de este canal, sin lugar a dudas. Porque además, la FIP tiene la obligación de cobrar, no la obligación de no cobrar. Porque representa los intereses de los contribuyentes. La FIP no está para no cobrar. La FIP está para cobrar, y si hay propuestas puede reformularlas, puede no aceptar, pero lo que no puede hacer es decir, no, yo a vos, cuando a todos los demás le acepta planes de pago, a vos no te... Y además lo denuncia a los dueños de este canal por una obvia razón de persecución política. Obvio. Gustavo, recordemos que en el fallo que le costó el cargo a un juez, Jorge Luis Ballestero, él hablaba, refiriéndose al Correo, que hay un montón de empresarios que le dan plata al Estado y no todos están presos. Por eso le costó el cargo a Jorge Luis Ballestero. Pero por eso dejar en libertad quien debía dejar en libertad. Pero ¿qué era más grave? 70.000 millones de pesos estamos hablando acá que la familia presidencial le adeuda al Estado. Hay una diferencia notoria. La deuda del Correo está documentada, que la empresa no quiere pagar. La deuda de esta empresa estaba documentada que quería pagarla. Digo, nunca hubo evasión en este caso. Nunca hubo evasión. Siempre hubo una voluntad de pago. A ver, doctor. Yo quería centrarme un poco en el tema del Correo. Porque, digamos, me permite hacer para mí un análisis que quiero que sea más claro. El aspecto penal del Correo es, como todos los temas penales, muy interesante, muy jugoso. Corre sangre cuando es penal. Pero acá corre dinero por otras vías. Como bien se dijo antes y también está en el sumario, en el dictamen, hay una deuda del Correo al Estado y una deuda del Estado al Correo. Sí. El Correo en ambos casos quiere pagar lo menos posible y con una tasa de interés baja, y cobrar lo más posible con una tasa de interés alta. Entonces, la causa penal está avanzando bien y casi es irrefutable los argumentos. Creo que esto va a caminar. Pero ahí no termina la cosa. Termina para mí en el sentido cuando se entienda que no se puede, sea delito o no sea delito, económicamente jugar de los dos lados del mostrador. Porque la plata es nuestra, de todos. Claro. Entonces, si esto mismo que está pasando con el Correo, lo escuché el otro día en un programa de televisión de un economista que decía, bueno, hay que reducir las deudas, llevarlo al nivel histórico para que las empresas salgan adelante. O sea, es el mismo mecanismo, que cuando yo debo quiero pagar poco y cuando me deben quiero cobrar mucho. Esto es como el mercader de Venecia, o sea. Doctor Bercesat, lo llevo a esto que también hablaba Leopoldo, que hemos estado analizando, la causa de la fotocopia y el fallo de la Cámara Federal. Bueno. ¿Cuál es su análisis? Mi análisis es que realmente es una estafa al saber de los juristas y a la dignidad de las prácticas jurisdiccionales, ¿no? No he encontrado un solo argumento en el fallo que refiera a los múltiples reproches de nulidad de la causa. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se haga sobre fotocopias, que se diga así ligeramente los originales fueron destruidos, y que se tomen las atestaciones como si se tratara realmente de una prueba genuina que hubiera pasado por una perilla escopométrica que determinara la antigüedad del papel, la antigüedad de la tinta, de los distintos tramos de la redacción, una prueba grafológica, a ver si eso se escribió en un auto o en un volante o cómo. Bueno, ¿qué es lo que dice el tribunal en este fallo? Dice, bueno, Centeno reconoció la fotocopia y con esto ya no habría que preguntar mucho sobre la autenticidad. Un disparate jurídico, ¿no? Con este criterio podríamos llenar los tribunales de causas en base a fotocopias que no responden a ninguna realidad. Es decir, el soporte ficcional se ha convertido en la autenticidad para este tribunal, que recordemos, sus dos miembros no concursaron el cargo, no han sido nombrados por el mecanismo que prevé el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución, y por lo tanto realmente no deberían estar en un lugar
porque esto es un ejercicio realmente penoso de lo que debe ser la dignidad del conocer y decidir, los dos verbos con que la Constitución define la función judicial. Lo otro que me espanta es que, siendo que la Cámara Federal, con otra integración por supuesto, en el año 2007 dictó una acordada por unanimidad fijando cómo se tienen que iniciar, radicar y sortear las causas, el hecho que acá no se haya hecho ese sorteo, que se haya autoadjudicado la causa al mismo fiscal que recibió la noticia crímenes y que él decide a qué juez le da por presunta conexidad que después se destruye cuando el propio juez le da un número independiente a la causa, lo cual demuestra que de conexidad un pepino. De eso no dice nada el fallo. Ah, no, eso es jurídico. ¿Cómo va a hablar de derecho el fallo? No, el fallo lo que hace es un relato novelado de lo que considera, salvando la frase poco feliz de Bonadío que dijo, la asociación ilícita funcionaba más o menos así, y se pone a relatarlo como si lo hubieran probado. Pero ustedes observarán que no hay ni una remisión a una foja del expediente que sostenga el relato. Todo el relato es relato, ahora, pero qué? No hay causa. Lo interrumpo un minuto acá, porque volviendo a la parte política que muy bien marcaba Leopoldo, hoy la expresidenta, si podemos mostrar nuevamente los tuits de la expresidenta para introducir y mostrarlo acá, la expresidenta decía, bueno, quiero ver acá lo que dice, ahí está. Mirá y por favor lee detenidamente lo que publicaba Clarín el jueves pasado sobre el fallo de la Cámara Federal en la causa de las fotocopias. ¿Y qué adelantaba Clarín el viernes de la semana pasada? Que el gobierno le había transmitido a los empresarios, nombra a Daniel Funes de Rioja, que en una reunión de la UIA le habían dicho, muchachos, quédense tranquilos. El gobierno nos asegura que la Cámara Federal los va a liberar. Bueno. Y después dice, que más, los otros dos tuits de la... Dice, una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín. Dijo que soy la jefa de una asociación ilícita, una más Iván, y dejó afuera a los empresarios. Digo yo, ¿dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo el desastre de la economía, partido judicial a la carta. Bueno, una semana fue anticipado el fallo. Comparto plenamente la descalificación. Es absolutamente ofensivo, tanto para el Poder Judicial como para los operadores del derecho, que un diario indique con una antelación de una semana a la publicación del fallo cuál va a ser el contenido y que esto fue arreglado por el Poder Ejecutivo y que le da un mensaje a los señores empresarios para que se queden tranquilos todos menos uno, Gerardo Ferreira. ¿Y por qué? Y seguramente la razón político-empresaria es porque el señor Gerardo Ferreira los desplazó a los otros empresarios en lo que hace a la construcción de las dos centrales eléctricas de Santa Cruz con su alianza o Unión Transitoria Empresa con dos empresas del Estado de China. Pero la parte jurídica, bueno, nosotros vamos a llevar el tema de la negativa de la libertad de Ferreira a la Corte Suprema el día de mañana. Ya estamos en condiciones procesales para hacerlo. Y vamos a plantear también un nuevo pedido escarcelatorio, porque vamos a decirle, mire, señores jueces, ni usted, juez de primera instancia, ni ustedes, señores camaristas, me han dado una respuesta sobre los argumentos de nulidad de esta causa. Entonces quiero que me rechacen de nuevo el pedido escarcelatorio para ir per saltum a la Corte también, porque en algún lugar tenemos que cortar esto y que un tribunal de derecho revise esta causa y quite esta pústula institucional de nuestra historia de labor judicial, ¿no? Leopoldo. A ver, me parece que sobran las evidencias, para decirlo en términos jurídicos, pero sobran las evidencias de que estamos en presencia de un juego de toma y daca. ¿En qué sentido? Yo creo que la continuidad de la prisión de Ferreira tiene que ver también con la presión de la Embajada de Norteamérica, que tiene en Bonadío un vocero desde hace muchos años. Ferreira cometió el pecado de ingresar en una sociedad con China, y esto todos lo sabemos, se discutió incluso acá en Argentina en el G20, bueno, molesta mucho a Estados Unidos. En segundo lugar,
hay un juego de toma y daca entre Clarín y el gobierno, pero no solamente por todos los favores que Clarín le hizo de antes de llegar a la presidencia Macri, le pavimentó el camino, sino porque siguen intercambiando esos favores. Vos fijate que Clarín publica esto, no sé, hará una semana aproximadamente. El viernes de la semana pasada. Viernes de la semana pasada. Obviamente no es que son adivinos, tienen una bola de cristal, o consultaron una bruja. Están en íntima relación, tanto con la Cámara como con la mesa judicial de Pepe Simón, etc. Dicho sea de paso, ojo con la fiscal Paloma Ochoa. La mesa judicial está buscando la manera de removerla. Tal cual. Porque así como nosotros sabemos, ellos saben cosas nuestras, nosotros sabemos cosas de ellos. Hace una semana Clarín publica esto. En el medio hay un trámite express en extraordinarias, cosa que, reitero, es de un descaro absoluto, para sancionar una ley que dé marcha atrás respecto a papel prensa y la vuelva a colocar a Clarín y La Nación como, digamos, socios privilegiados que manejen no solamente el precio del papel, sino la cuota de papel. Sabemos cómo ocurría esto en el pasado. El ejercicio de ese monopolio hizo desaparecer ediciones de Crónica, despedazó ámbito financiero, ahorcó a los diarios del interior, etcétera, etcétera. Ayer se trata en el Senado, esto que es insólito porque es una ley que se trata en 10 días en extraordinarias, presentada por 2 diputados supuestamente de la oposición. Que yo digo es la oposición Pepsi, ¿viste? Bien light. Claro. Bueno. Peronistas. Sí, pero tienen el privilegio de que el presidente les incluya el tema en extraordinario. No es el presidente. Sí, se trata ayer, Cristina Kirchner ayer hace el discurso más fuerte de oposición, hoy sale la sentencia que ya había escrito Clarín una semana antes. Muchachos, ya es demasiado... ¿La escribió Clarín? Mirá, si no la escribió Clarín, anduvo cerca, digamos. Ya volvemos, un minutito. Está muy interesante, estamos con el doctor Eduardo Barcesá, con Leopoldo Moró, con el doctor Igor Nikov, por la causa del correo, la causa de las fotocopias. Volvemos con ello y enseguida, recuerda, regalo de Navidad para todos ustedes, enseguida Víctor Heredia, Laver Civit, van a estar presentando aquí informe de la situación. Un tema de hace muchos años, pero muy actual. Regalo de Navidad para ustedes.